Bienvenidos a esta isla donde el periodismo no está cercado, donde no se deforma la realidad por militantes de un lado y del otro. Acá en Bravo, algo primitivo está surgiendo, una especie de grito o un ladrido. ¡Cuidado! Perro que ladra también puede morder. En la calle, donde las jaurías ya se están encontrando, o adentro, o sea, digamos, desde el canil. Se define la suerte de García Mansilla y Ariel Lijo. Tregua entre Karina Milei y Santi Caputo. Kicillof en pie de guerra. ¿Cómo es el búnker de Donald Trump? Bienvenidos a un nuevo programa de Desde el Canil. Tenemos un día con mucha información y ahora tenemos un último momento porque las bolsas del mundo están en vilo, el mundo está en vilo por los anuncios de Donald Trump. Estamos en comunicación con el economista Ramiro Tosi. Ramiro, bueno, ¿qué se puede esperar de acá en más? ¿Se pueden caer más las bolsas del mundo mañana o estos días? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Sí, mirá, si uno mira la dinámica que tuvieron los mercados hoy, justamente lo que el mercado lo pone más ansioso, si querés, y nervioso es no tener claridad sobre si esta es la última movida de Donald Trump respecto a los aranceles o todavía va a haber más sorpresas en las próximas jornadas. ¿Y qué le espera a Argentina en este contexto internacional? Bueno, Argentina, desde el punto de vista de las tarifas, si vos querés, nos tocó lo que se llama la tarifa de reciprocidad promedio, o sea, un 10%. Desde el punto de vista comercial, nosotros, si bien tenemos exportaciones a Estados Unidos, no es nuestro principal socio comercial, con lo cual te diría donde más nos pega es por el canal financiero, o sea, afecta los precios de las acciones argentinas y de los bonos argentinos y por lo tanto el riesgo país que volvió a subir. Cayeron un 11% hoy las acciones argentinas. Ramiro, también te quiero preguntar sobre este fuerte rumor que indica que Javier Milei va a anunciar hoy una especie de negociación con el presidente estadounidense con respecto a 50 productos. ¿Sí? ¿Milei se anticipó? Mirá, no pareciera ser el caso porque si vos mirás desde que Donald Trump asumió el 20 de enero, donde empezó a tomar algunas medidas arancelarias, pero muy enfocadas en algunos países y en algunos productos, luego se anunció hace ya más, te diría, de 40 días que el 2 de abril iba a ser el famoso Liberation Day o Día de la Liberación, y esa es una información que teníamos todos, por lo cual si Milei quería encarar una negociación, bien podría haber intentado esto hace ya bastante tiempo, incluso antes de que se anunciara. Y ahora, ¿el mundo va a tener, va a darle respuesta a Donald Trump? ¿China, la Unión Europea, van a contraatacar? Bueno, eso justamente es lo que también, volvemos a tu pregunta inicial, va a determinar la reacción de los mercados en los próximos días. Por ahora, el único que públicamente dijo que iba a hacer lo que se llama retaliation, o sea, que va a responder a estas medidas, es el primer ministro de Canadá, que justamente acaba de ser nombrado hace pocos días. El resto todavía está analizando, más allá de las declaraciones que hicieron, qué próximas medidas van a tomar en consecuencia. ¿Le encontrás una cierta lógica a este planteo de Milei que se acerca a Donald Trump? Obviamente por los intereses del acuerdo con el FMI y demás, pero Milei con esa visión tan aperturista de la economía y Donald Trump con estas medidas proteccionistas que no se ven hace décadas en Estados Unidos. Correcto, si cómo quedan ahora las tarifas en Estados Unidos, lo llama la tarifa promedio en Estados Unidos, para que tenga una idea de la audiencia, si queda en este nivel, va a ser el nivel más alto desde 1910, o sea que imagínate si no es esto extraordinario, Más de 100 y como años. exacto, y como decías vos, el alineamiento de Milei básicamente tiene un único objetivo claro que es financiero, si querés, más que real, que tiene que ver justamente con buscar el apoyo para terminar de una vez de acordar este programa con el FMI. Ramiro, buenas tardes. Recientemente Donald Trump dijo, entre comillas, el paciente sobrevivió en relación a los coletazos de sus anuncios. ¿A qué crees que se refirió considerando la caída también de las bolsas en el sudeste asiático? Mirá, la verdad que parece ser, si querés, una declaración como para tratar de calmar
justamente la ansiedad del mercado. El problema es que en Estados Unidos, a diferencia de lo que puede pasar en Argentina o en otros mercados, buena parte, si querés, de la población en general está invertido en acciones y en bonos. Solamente el día de hoy se perdieron, para que tengan un número gigante, 2 billones de dólares de lo que se llama valor de mercado, o sea, lo que valen las acciones americanas hoy. Todos los que tienen fondos de pensiones, fondos comunes de inversión, etcétera, perdieron solamente hoy 2 billones de dólares en Estados Unidos. Sí, Ramiro, ¿qué tal? Julián de Imperio te saluda. Quería consultarte por qué la estrategia del gobierno fue de alguna manera vender como un logro cuando después se conoció que había otros países que iban a tener el mismo régimen arancelario dentro de la región. Es una muy buena pregunta, Julián, porque de hecho si uno mira la famosa conferencia de prensa de todos los días de Adorni, cuando se hace la pregunta específica, creo que debe ser, y ustedes son más especialistas en medios, ¿no? Pero debe ser la primera vez que se lo ve tan titubeante y sin tener como una respuesta, digamos, clara y concisa sobre cuál es la reacción del gobierno argentino a esta medida que tomó el gobierno de los Estados Unidos. Ahora, Ramiro, el mercado se puede, volviendo a lo que decías inicialmente, ¿se puede poner peor la cosa en estos días? Y justamente con otra pregunta te lo quería ligar, ¿esta caída del dólar perjudica, beneficia a la Argentina? Bueno, se puede poner peor, seguro. Vos pensás que, para que tengamos una referencia, la caída de hoy, que más o menos en promedio fue del 4% para los principales índices accionarios, es la mayor desde las primeras bajas que tuvimos, recordar, ya por la pandemia, en 2020. Con lo cual, esta volatilidad de este tamaño puede hacer que tengas varias jornadas donde quizás un día tenés un leve respiro que suba un 1 o 2%, pero la tendencia va a ser bajista en tanto y en cuanto, de nuevo, no tengamos más certidumbre sobre si esta es la decisión final de Estados Unidos o Donald Trump lo que está haciendo es una táctica negociadora para luego buscar un punto más abajo respecto a este problema de las tarifas. Así que eso lo vamos a ir viendo, si querés, semana a semana o jornada por jornada. Claro, minuto a minuto, Ramiro. Bueno, te agradecemos muchísimo el contacto con Desde el Canil, ¿eh? No, muchas gracias. Favor, gracias a ustedes. Muy amable. Bueno, así pasaba el economista Ramiro Tosi, un día bastante agitado a nivel internacional y también nacional, porque Luciana Bertoia se define la suerte de García Mansilla y Ariel Lijo en el Senado. Toda la atención en este momento en el Senado, más o menos a las 3 de la tarde, empezaron básicamente a discutir sobre los pliegos de los dos candidatos del gobierno para la Corte Suprema, el juez Ariel Lijo, que sigue en su juzgado, y el académico Manuel García Mansilla, que desde el 27 de febrero está en la Corte Suprema. Se prevé que haya 17 oradores, con lo cual la votación no debería prolongarse mucho más, y lo que venimos viendo en este momento son distintas exposiciones de los senadores diciendo algunos que hay que avalar a tal candidato o al otro, y también algunos que impugnan directamente el mecanismo elegido por Javier Milei, porque recordemos que Javier Milei el 25 de febrero firma el decreto 137 designando a Ariel Lijo y a García Mansilla con la excusa de que el Senado todavía está en receso. Esto lo hace porque el artículo 99, inciso 19 de la Constitución, faculta al presidente a completar los empleos que están vacantes durante el receso. Por ahí hay incluso problemas sobre si un juez de la Corte Suprema es un empleado, y también está la otra pregunta sobre receso, porque todos sabíamos que estaba vacante el lugar que había dejado Elena Hayton de Nolasco en el año 2021 y que Juan Carlos Maqueda se iba el 29 de diciembre pasado. Incluso el gobierno modifica un decreto para poder designar con anticipación a Manuel García Mansilla. Tremendo. Pero Lucha, bueno, mientras sí. te estamos escuchando, estamos viendo imágenes en vivo. Ahora está exponiendo el senador Paul Troni, oficialista pero no del bloque de la Libertad Avanza. Bueno, Paltroni es un protagonista clave esta jornada. Julián lo puede contar también porque él es el opositor más férreo al juez Ariel Lijo. Una traición, ¿no? Porque se esperaba que, bueno, el senador mantiene una interna muy fuerte dentro de la Libertad Avanza
y fue clave para que obtuviera quórum hoy la oposición para que se estuviera tratando el rechazo de los jueces. Bueno, la gran apuesta del gobierno tenía que ver con no reunir el quórum y de esta forma dilatar un poco la situación, sobre todo de García Mansilla, que es el que está en la Corte Suprema y que, bueno, la gran pregunta es qué pasa con García Mansilla si hoy el Senado, como todo indicaría que va a suceder, rechaza su pliego. Lucha, hace un punto ahí, podemos escuchar en vivo al senador Paul Troni, que es uno de los enemigos de Ariel Lijo, por así decirlo. Que hemos escuchado hoy de constitucionalidad, de respeto a la Constitución, se han olvidado el artículo 5 de la Constitución, que dice que las provincias se darán para sí una Constitución semejante a la Constitución Nacional. Entonces, acá hay una devoción por despegar las provincias de la nación. Y yo siempre doy como máximo ejemplo la provincia de Formosa y la provincia de Santiago del Estero. ¿Qué peso y contrapeso me van a hablar cuando en una provincia como la mía, como la de Santiago, han conseguido la suma del poder total? Acá estamos hablando de la nominación de 2 jueces por decreto, en comisión. El 80% de los jueces de Santiago del Estero están nombrados en comisión. Ah, pero de eso nadie quiere hablar. Escuchábamos al senador Francisco Paul Troni, más o menos en unos minutos, ¿no? Se conoce la votación, faltan poquitas exposiciones, Lucha. Son pocas exposiciones, pero no están siguiendo un tiempo limitado, están hablando un poquito más que lo que acostumbran. Pero bueno, te decía, Fede, me parece que la gran pregunta ahora es qué va a pasar con García Mansilla, ¿no? Esto le preguntaron esta mañana al vocero Manuel Adorni, y dijo, bueno, eso es una decisión de García Mansilla. Una decisión de García Mansilla. Sentimos varios como que lo arrojaban por un barranco. Tremendo. Es tremendo. ¿Cómo va a depender de él? Lucha, ¿puede depender de él? En realidad, la jurisprudencia más amplia dice que un juez cesa cuando el Senado no le presta acuerdo. Hay un precedente de la Corte del año 1958, hace un montón, que se llama Belisario Montero, que dice, bueno, si no le da el acuerdo el Senado, en ese momento el juez cesa, en ese mismo momento. Así que si la Corte Suprema tiene en cuenta este antecedente, García Mansilla no debería continuar en el máximo tribunal. Esto, bueno, sumado a algunos rumores que habían instalado desde el propio entorno del juez, que él renunciaría si no conseguía el aval del Senado. Pero acá falta otro actor que no estamos mencionando, que es el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, que él todavía no se pronunció. Vos te acordás que acá contamos que él firmó una resolución hace unos días diciendo, yo voy a diferir el tratamiento de el caso que yo tengo, plantea que es inconstitucional el decreto de Javier Milei que designó a García Mansilla y Ariel Lijo hasta el 3 de abril, que es cuando el Senado se pronuncie. Bueno, a partir de hoy, Ramos Padilla tiene posibilidad de pronunciarse, así que se podría llegar a esperar un pronunciamiento del Poder Legislativo y un pronunciamiento del Poder Judicial. En instantes, la votación en el Senado aquí desde El Canil. Luciana. Julián, ¿hay diputados que viven la vida loca? ¿Cómo es esto? Mientras los jubilados están complicados, hay legisladores que se van de joda, hay que decirlo así. Bueno, podríamos decirlo así porque si vemos cómo estaba el Congreso hace 2 semanas con una sesión a las piñas, ahora la situación es muy diferente porque hubo como un impas, mucha tranquilidad y muy poca actividad. Recién hoy con la actividad del Senado por los jueces de la Corte Suprema, pero sin embargo hay una cuestión que explica esta inactividad parlamentaria que tiene que ver con que hay 30 diputados que se fueron a España. Qué lindo. Es cierto, es una acción que se hace todos los años, Red de Acción Política. Se fueron de todos los colores también, eso también hay que decirlo. Pero claro, el problema es el momento en el que se fueron. ¿Por qué? Porque en esa famosa sesión que terminó con Oscar Sago y Almirón a las piñas, hubo también un pedido de la oposición para resolver sobre la moratoria previsional, o sea, algo que afecta a los jubilados y que
pasó completamente desapercibido que la Libertad Avanza, el PRO y casi todo el radicalismo no dieron quórum y dejaron que se venciera esta moratoria. Increíble. Esto lo que generó es que, si lo extendemos a la cantidad de jubilaciones que deberían hacerse en este 2025, haya 242.000 personas que hoy, estando en edad, no se podrían jubilar con el vencimiento de esta moratoria previsional. Uri, repetí ese dato. ¿Cuántas personas no se van a poder jubilar este año por el fin de la moratoria? 242.000 personas. Encima te digo algo más impactante: 7 de cada 10 mujeres en edad de jubilarse no lo van a poder hacer. Terrible. 5 de cada 10 hombres en edad de jubilarse no lo van a poder hacer. Solamente podrían acceder a un régimen PUAM, que es un 80% de la mínima, o sea, menos de 300 lucas. La verdad es nada. Y la oposición ahora tiene que ordenarse un poco de cara al 9 de abril, que es cuando la Comisión de Previsión Social va a llevar este tema, porque obviamente lo que termina pasando es una reforma previsional de hecho. A ver, ¿se acuerdan que hace más o menos un mes Milei echó al titular del ANSES, a Mariano de los Heros, cuando salió a decir que se estaba hablando de una reforma previsional? Sí, sí, me acuerdo. Bueno, esto efectivamente está ligado, porque lo que termina pasando es que se hace una reforma previsional, de hecho no paga costo político el Ejecutivo, lo hizo a través del Congreso y hasta el momento, hasta que no se resuelva nada, termina pasando un ajuste en donde pasa casi desapercibido. Ahora bien, ¿qué es lo que tiene que resolver la oposición para ordenarse dentro de todas las propuestas que hay? Porque hay una oposición más dialoguista que dice, bueno, a ver, podemos negociar que bajar la PUAM de 65 años a 60, podemos negociar que el que tiene 15, 20 años de aporte reciba una prestación proporcional, y el peronismo se pone fuerte en decir hay que volver a extender la moratoria previsional así como está. Entonces quedan todavía 6 días para que se ordenen, para que vuelvan estos diputados de viaje y para que no dejen a tantos jubilados. Que recordemos, este es el motivo por el cual también viene habiendo muchas manifestaciones en los alrededores del Congreso. Exacto. Sin ir más lejos, ayer, y es como que no se está tomando tanto ese tema, porque hace 2 semanas se hablaba del acuerdo con el fondo, el DNU, se le dio un cheque en blanco al gobierno, y me parece que este es un tema donde hay que realmente poner el eje en las próximas semanas en el Congreso. Mientras 240.000 jubilados no van a poder acceder a la moratoria este año, mientras mucha gente no llega con ni siquiera la mitad de los aportes, lo que estamos laburando y tenemos un poquito menos de edad, hay algunos diputados que se van de joda a España y se suman todos, porque no se salva ningún espacio político. Cecilia del Innocenti, quiero relajarme ahora, quiero ir a un lugar lindo, bello, Mar-a-Lago, el búnker de Donald Trump. ¿Me puede comentar un poco al respecto? Sí, Mar-a-Lago, la residencia que en principio fue un refugio personal del presidente de Estados Unidos y se convirtió en efectivamente un búnker político, es decir, el centro neurálgico de donde se toman las decisiones políticas desde, digamos, la Casa Blanca o la Casa Blanca de invierno, como la llaman, ¿no? Políticamente hablando, las personas del establishment, tanto político como empresarial de Estados Unidos. Porque Donald Trump, la realidad es que desde que en el 2021 dejó el poder, inclusive un poquito antes, cuando asume en el 2016, lo que era su residencia personal, ¿no? Donde él jugaba al golf, invitaba a sus amigos, y que se la compra, de hecho, como una especie de regalo para su ex esposa Ivana Trump, se convirtió efectivamente en el centro de poder que hoy por hoy podemos decir que es de donde salen absolutamente todas las ideas relacionadas al movimiento ultraconservador del MAGA, ¿no? Que sostiene la ideología política conservadora de Donald Trump y que exporta, ¿no? Como vimos con Javier Milei, que efectivamente el presidente está en Estados Unidos y va a asistir a la residencia Mar-a-Lago para recibir un premio, ¿no? En esta defensa de... ¿Qué premio va a recibir ahora el presidente? La verdad que nos sigue sorprendiendo la cantidad de premios que recibe el presidente, ¿no? Tremendo. Porque en este caso va a ser por su labor en la pelea por las ideas de la libertad a nivel mundial. Muy bien, presidente. Es un premio que va a recibir, simbólico, lógicamente, al igual que Donald Trump, ¿no? Esto no tiene nada que ver con el vínculo entre estados, y es importante decirlo, porque el canciller Warden ha dicho, de hecho, que no va a haber una relación bilateral más allá de lo que está sucediendo en materia arancelaria, ¿no? Con estos aranceles recíprocos que podrían perjudicar a la Argentina, pero se espera que quizás haya una charlita informal en función siempre de esta óptica ideológica, ¿no? Es decir, cómo es que este lugar se convierte en un búnker de estas ideas conservadoras.
Exactamente, es la casita de la Internacional Reaccionaria, Ceci, donde Javier Milei va a hablar hoy a la noche, ¿verdad? Exacto, y es una casita muy particular, de hecho Trump la compra en el 85, un precio muy barato, de 8 millones de dólares, y hoy se estima que vale entre 250 y 500 millones de dólares. Pero más allá del valor, ¿no?, en sí, que a tal nivel de que, por ejemplo, el New York Times la ha calificado como el Palacio de Versalles estadounidense, ¿no? Es una mansión imponente de 20.000 metros cuadrados que refleja un poco los valores y esta imagen que quiere dar Trump de el hombre rico, multimillonario, del ostentoso. American Dream, ¿no?, del Exacto. sueño americano. Claro, en un principio me llegó el rumor que no lo quería mucho a Trump porque él era muy ostentoso, muy del dorado, y ahora, bueno, ya se acostumbraron al ahora, presidente estadounidense. Sí, Fran, igual, perdón, sí. Fede, un datito. A En ver. realidad, es cierto, quizás no se quiere mostrar tan ostentoso, pero desde que Trump lo compra para su esposa, después se la queda a él, ¿no?, en el divorcio Mirá millonario que vos. tuvieron, pero él le da un montón de retoques adentro de oro, para mostrarse también, ¿no?, como somos esto, nosotros somos ostentosos, Claro. pero a todos los recibimos en nuestra casa, y de Muy hecho la membresía hoy monárquico. por hoy está en $1 millón. O sea, si vos, Fede, si querés podés ir y Ajá. hacerte socio de Mar a Lago. Sí, seguramente. Tengo, Pero- tengo unos verdes, tengo una lechuguita Ahora, en si casa. quiero ir a cenar ahí en esas fiestas que hace Trump, ¿cuánto me sale un Ay, cubierto? ay, ay. Bueno, en realidad, no sé si podría ser, sí podrías comprar la membresía, pero Mar a Lago es una residencia inmensa que está dividida en la parte de eventos sociales y después la parte de la residencia privada del magnate, ¿no?, del presidente de Estados Unidos. Así que quizás, Nati, intentalo. ¿Querés intentar, Nati? ¿Querés ir a cenar con Trump? Me intriga ¿Te el intriga? lugar. Hacemos una vaquita entre todos. Yo tengo 200p acá para aportar a Te la... falta un poquito. Me quedé corto, chicos, Después todavía del no cobramos. 21 escaló al millón la membresía. Pero si querés jugar al golf en Mar a Lago, lo podés hacer. Tremendo, $200.000 la inscripción. Bueno, una locura lo que se vive en ciertos lugares. Franco Littner, me trae buenas noticias. Hoy hay una tregua entre Karina Milei, digo bien, y Santi Caputo. Qué lindo eso, ¿no? Hoy no vino conflictivo. No se imaginan, chicos, el quilombo interno que generó en el gobierno. Si acercan un poco Esta esta tapa. que hicimos hace 2 semanas en la revista Noticias. Interna feroz. Interna feroz, Karina versus Caputo. Estaba desesperado Santi Caputo por tener el texto antes de que saliera a la calle. No quiso llamar él, lo hubiera llamado Santi, tal vez sin problema te lo Llamá, dábamos. Santi, llamá. No llamó un empresario de medios muy importante y muy amigo de Santi Caputo para Epa, tener epa. la tapa, el PDF de la nota de tapa. No se lo dimos porque eran para Santi Caputo, hubieras llamado vos, Santiago. Obvio. Sos un hombre ya mayor, podés de mayor, grande, digo, no Claro, viejo. claro. Tenés Ya es 30 y adulto, pico de años. digamos. Mayor de edad, digamos. Mayor de edad. Un millennial. No sos un nene, podías haber llamado y te la dábamos como gesto de buena voluntad. Está muy bien. Bueno, Perfecto. después de estas peleas en el seno del gobierno que contamos en noticias y que ya eran tema recurrente en el establishment, en el círculo rojo del establishment, de la política, hubo un tirón de orejas. Hubo bueno, Epa. chicos, Se calman. se calman porque ya tenemos suficientes quilombos para que estemos dando esta imagen de peleas e internas y zancadillas mutuas. O sea, frenemos un poco y escenifiquemos, aunque sea escenifiquemos una tregua o un armisticio. Pero es ficticia en todo caso, ¿o no, Franco? ¿O es real? Se dieron la Mira, mano, se abrazaron, está todo bien. A Santi partir de Caputo, ahora... ¿qué empezó a hacer? A ver. Empezó a instalar entre sus periodistas amigos, que son unos cuantos, Oh, en varios. los medios chupamedias, que está todo súper bien, más que bien, con Karina Milei. Mentira, pero empezó a instalar eso. Y empezó a instalar también que los que estaban metiendo ruido, empiojando la relación, eran los dos Menem de Karina Milei. Apa. Martín Menem y Lule Menem. Cayeron los Martín Menem, el ¿no? presidente de diputados, Lule Menem, el número 2 de Karina en la Secretaría General de Presidencia, al que además, como dijimos acá en esta columna, le dicen el cuñadísimo. El Le cuñadísimo. dicen el cuñadísimo Qué por su lindo apodo. excelente relación con Karina Milei. Sí. Y bueno, instaló Santi Chan. Caputo que el quilombo venía por el lado de los Menem. Mirá vos. Mentira. Es Se mentira. estaban Ah, ok. dando con todo y en todos los ámbitos. ¿Qué pasó
pasó en estos días importante ¿Qué pasó? para esta escenificación de armisticio, de tregua? Fue 2 veces a la Casa Rosada a ver a Karina Milei a su despacho. Sí. ¿Quién? El ¿Quién? gordo Dan, el tuitero en jefe de Santiago Caputo. Deja poner los fideos, estamos el todos. Tipo que exactamente, el tipo que echaba a los funcionarios vía redes sociales, vía Twitter, vía X, se anoticiaban por el gordo Dan que ya no formaban parte del gobierno. Bueno, ese señor que se quedó afuera de todas las listas, Sí. tenía alguna expectativa de poder entrar en las listas porteñas de La Libertad Avanza, se quedó afuera de todo. Ese señor fue a ver 2 veces de traje, muy inusual ¿De en el traje? gordo Dan, de traje, bien peinado, bien prolijito. Sí. Ustedes saben que el gordo Dan es un tipo que dice barrabasada. Sí, que, todo el tiempo lo dice. su lema es, me chupan la opinión de los Pi. pucas. Bueno, ¿por qué fue a ver a Karina? El run run en la Casa de Gobierno dice que como Adorni va de candidato, Sí. se quedan sin vocero en diciembre. No, pará. ¿Podría asumir el gordo Dan? El Me gordo da Dan, un po- vocero de Me da un Milei. poco de pánico, pero esa es la información extraoficial que lo estaban analizando y que circuló. Tremenda bomba, Franco. Imagínense al gordo Dan de vocero, imagínenselo, la choca me parece. Sí, Un día dura. Ya como lo vemos Una en el campaña stream de re carajo. A favor de Danan como vocero. Sí. Otro Puedo creer. influencer. La choca, la que se anotó también para ese puesto, medio en broma, medio en joda, es Lilia Lemoine, la Ay, no. diputada y maquilladora de Javier Milei. La que, Sí. cuando no la acompaña a Milei por sus viajes en el mundo, Milei aparece con ese talco extraño que se lo Sí, vio sí, en sí, Estados muy Unidos. blanco, muy Ese blanco parece un Milei. vampiro, sino cuando no está Lilia Lemoine para maquillarlo. Volviendo. Bueno, sí, Te volviendo- completo con, sí, te a completo ver. con un datito. Hay una escenificación de tregua, pero sigue todo mal, Está todo roto. y hay una desconfianza cada vez mayor de Karina hacia Santiago Caputo. Santiago Caputo, ustedes saben que tiene su despacho en el Salón Martín Fierro de la Casa Rosada. Sí. Hace pocas semanas se enteró Santiago Caputo que ahí medio camuflado, Sí. había alguien de la Casa Militar, un miembro de la Casa Militar, Ahí que es. había puesto Karina, porque depende, para ver quién iba a visitarlo a Santiago Caputo, Ah, quién le entraba y pusieron salía un de ese espía. despacho. Espía. Sí, un Tremendo. tipo de la Casa Militar que tomaba nota de quienes entraban, salían, se juntaban con Santi Mirá Caputo. vos. El recelo de Karina es que se ve con demasiados periodistas y se ve con gente que no es del oficialismo. Eso no cae nada bien. Tremendo. Tremenda noticia la que acabas de dar, Franco. Volviendo un poquito mínimamente, ¿no? ¿Cómo se dice tregua en alemán, hablando de Karina Milei y Santi Caputo? Waffenstillstand. Cada vez más complicado, Franco, hacémela fácil. Una palabra. Waffenstillstand. No, Son 3 palabras. Una mejor palabra no la compuesta de intento, 3 mejor no la palabras. intento. Bueno, Nati Bacareza, el que está en pie de guerra es Kicillof. Donde no hay treguas en la provincia de Buenos Aires. Recién acaba de hablar el gobernador Kicillof en el Teatro Argentino de La Plata. ¿Sabes lo que le pidió a los propios, no? Porque Sí. le habló directamente al kirchnerismo. Recordó cuando lograron la unidad del Frente de Todos para ganar las elecciones. Ahora les pidió que funcionen armónicamente y coordinadamente. ¿Por Mira. qué les pide esto? ¿Por qué? Porque la legislatura provincial no logra aprobar lo que tiene que ver con las PASO ni qué va a pasar con el desdoblamiento de las elecciones. Recién hubo un cuarto intermedio en la legislatura provincial donde aún no se define qué va a pasar. A ver, el gobernador de la provincia de Buenos Aires está amenazando con la posibilidad de desdoblar las elecciones. Me contaban que en estos días, incluso el 2 de abril, que fue día feriado, internamente estaban discutiendo la fecha. ¿Sí? ¿Cuál iba a ser la fecha que iba a fijar Axel Kicillof? Porque quiere, si no sale por la legislatura, lo va a hacer por decreto. No Por puede decreto. creer, me decían cerca del gobernador, que hoy el kirchnerismo, más que nada la cámpora, esté negociando con el PRO y con la Libertad Avanza. ¡Epa! ¿Cómo se están sentando todos a una mesa para debatir qué va a pasar? En las últimas horas salió una carta abierta firmada
por intendentes, por legisladores provinciales, senadores, donde piden, ahí estamos viendo, mira, esta la subió la imagen Guado de Pedro. Está la carta abierta a la militancia. ¿Cómo? Ahí está la carta abierta Sí. a la militancia que mencionabas. La carta a la militancia, donde lo que está planteando hoy el sector que responde a Cristina Fernández de Kirchner es que haya elecciones concurrentes. ¿Qué significa eso? Esto significa que sean el mismo día las elecciones nacionales y provinciales. Sería Y en acá, octubre, misma fecha para elegir Exacto. diputados provinciales y nacionales, el 26 de octubre en la Sí, provincia. todavía sin saber qué va a pasar con las PASO, porque por ahora hay PASO. La idea que acá sí están de acuerdo es suspender las PASO, a ver si, bueno, si es provisoriamente como hizo, por ejemplo, como se hizo a nivel nacional, o por cuánto tiempo. Digo, hay diferentes proyectos que están debatiendo en la legislatura, no se ponen de acuerdo, hay negociaciones internas y hay mucho enojo también cerca del gobernador Kicillof porque no entienden el capricho de Cristina Fernández de Kirchner y sobre todo de Máximo, que es el que impulsa esto. Pero bueno, entienden que hay intenciones de parte de la expresidenta de jugar en las próximas elecciones, ¿sí? Se habla de esta posibilidad de que sea candidata por la tercera sección electoral, legisladora provincial, ¿no? Un puesto que muy abajo para lo que podría ser claro, presidenta, vicepresidenta, claro. diputada provincial. Te hago una pregunta cortita, Nati. O sea, Kicillof puede anunciar o decretar el desdoblamiento, o sea que la elección provincial sea separada de la nacional, pero ¿puede por decreto suspender las PASO o no? Podría suspenderlas también. Podría por suspender decreto. las PASO. Exactamente. Okay. Ahora, él lo que estaba esperando era ver qué iba a pasar hoy en la legislatura provincial. Claro. No se ponen de acuerdo, las negociaciones están trancadas, ninguno cede en sus intenciones. ¿Qué es lo que dice la CAM por el kirchnerismo? Que desdoblar las elecciones es un costo muy elevado, un costo económico muy elevado y que no tienen la infraestructura para hacerlo de manera dividida. O sea, le dan un argumento al gobernador. El gobernador lo que no quiere es chocarse con las elecciones nacionales y pelear con el gobierno nacional. Nati, tenemos una información, ¿no, Juli? Sí. Justo lo que estabas diciendo ahora, que están debatiendo en legislatura, se decidió con votos de la Cámpora, del PRO y de la Unión Cívica Radical que se trate el martes 8 a las 14 el proyecto de suspensión de las PASO, al que le agregaban la concurrencia. Bueno, y quieren que el Senado lo trate el mismo día a las 15. Va a convocar Verónica Magario. Bueno, hay que ver si sancionan el martes la ley que rechaza Kicillof. Van batiendo para adelante para negociar o no, Nati. Sí, no, seguro. O sea, que no hay acuerdo, no hay acuerdo. Hay que ver quién cede en toda esta pelea y quién va a ganar. Todo indica que Kicillof no quiere dar el brazo a torcer y que pretende desdoblar las elecciones de las nacionales. ¿Qué pelea tiene el peronismo bonaerense? Bueno, el martes se va a definir, por lo menos en principio se definiría el martes el tema del desdoblamiento y la suspensión de las PASO. A vos te digo, quédate hasta las 7, ahora vamos a una pequeña tanda y enseguida volvemos con más información. Soy Casta, con la conducción de Carmela Bárbaro. Un programa diferente de mujeres, plural y picante. Soy Casta, de lunes a viernes a las 19 por Bravo TV. Sumamos más tecnología a los servicios de limpieza de la ciudad. Informate en buenosaires.gov.ar/limpieza.
Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. ¿Con movimientos circulares? Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. ¡Vuelven las clases! Vuelven las manchas. ¡Vuelve la diversión! Vuelven las manchas. Por suerte, existe Vanish. Con una cucharadita de Vanish, el poder del oxígeno activo elimina las manchas y deja los blancos como nuevos. Con Vanish, vuelven las clases, no las manchas. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito. ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. Straight 8, la nueva herramienta de entrenamiento que te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna para un alivio instantáneo. Todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. El secreto son sus 8 puntos de apoyo que se involucran en la espalda baja, espalda media, hombros y cuello, trabajando juntos para una alineación perfecta, desarrollando memoria muscular que te enseñará a pararte derecho por años. Me veo más alto, sumo el estómago, me veo en forma. La gente me pregunta si adelgacé, pero es por el Straight 8. Straight 8 es ultra cómodo, enriquecido con fibras de cáñamo que absorben la humedad para que puedas usarlo todo el día sin sudar. Se ajusta fácilmente para que pueda usarse por hombres grandes y corpulentos hasta mujeres pequeñas. Es tan ligero y discreto que puedes llevarlo debajo de la ropa y nadie notará que lo llevas puesto. Es por eso que necesitas Straight 8, para que comiences a pararte más derecho y con más confianza. Los viejos aparatos ortopédicos pueden costar miles de pesos, pero ahora puedes ordenar el nuevo Straight 8 de la línea Serafit. Te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna. Para un alivio instantáneo, todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. Llame ahora mismo y adquiera su Straight 8. Descubra los productos más novedosos y exclusivos de la línea Serafit en tvcompras.com y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya. Llega la noche más picante de la televisión. Si atacan al periodismo, Perfil se pone bravo. Bravo TV. Periodismo, información y polémicas. Llegan 4 nuevos programas. Más de 50 periodistas, intelectuales, dirigentes y académicos que darán cada noche de qué hablar y pensar. Desde El Canil, lunes a viernes a las 18 horas. Una ronda de periodistas con secretos e información exclusiva. Soy Casta, de lunes a viernes a las 19 horas. Un programa diferente de mujeres, plural y picante, conducido por Carmela Bárbaro. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 horas. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. QR, de lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. Bravo TV, lejos del poder, cerca de la gente. Segundo bloque desde el Canil, día de muchísima información y de calidad, como siempre. Ahora tenemos una noticia de último momento, nos informa Luciana Bertoia. Muy tenso el debate en el Senado y hubo un momento particularmente complicado cuando la senadora de Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, una mujer de extrema confianza de Cristina Fernández de Kirchner, salió a decir que a la expresidenta le estaba extorsionando un integrante de la Corte Suprema. Directamente le apuntó
a Ricardo Lorenzetti. ¿Por qué? Porque en el día de ayer se publicó una nota en Clarín en la cual se decía que Lorenzetti iba a pedir darle celeridad a la causa que Cristina llevó a la Corte Suprema. Estoy hablando de la condena en la causa Vialidad, que el lunes su abogado, Carlos Veraldi, presentó un recurso ante la Corte Suprema. Luciana, acá tenemos el audio para escucharlo. Acá escuchamos a Fernández Sagasti. Vimos algo que nos debería escandalizar, aunque no les guste cómo habla, aunque no les guste cómo se viste, aunque no les guste cómo se piensa. Ayer el ministro de la Corte, Lorenzetti, amenazando a la expresidenta de la Nación de que si nosotros votamos en contra del hijo, van a sacar rapidito el 280 para condenarla. Ayer, amenazando a todos los senadores de Unión por la Patria de que si votábamos en contra del hijo, esto iba a pasar. Iban a meter presa a la presidenta del PJ. ¿Saben qué? Ríase, y se lo digo a usted y se lo dije a él. No tenemos miedo porque somos peronistas. No tenemos miedo. ¿Saben qué? ¿Saben lo que nos La facturan? pregunta es, Lucha, si se cae el pliego de Ariel Lijo y saca la resolución la Corte acerca de la condena a Cristina Kirchner. ¿Qué pasa ahí, no? Bueno, Lijo está apadrinado por Ricardo Lorenzetti. Esto es lo primero que tenemos que decir. Fernández Sagasti hablaba también de un 280, que es el recurso que usa la Corte Suprema, lo conocemos como un planchazo. Eso quiere decir, no me pongo a analizar los argumentos, sino que directamente lo rechazo y no doy explicaciones. Ah, tranquilo. O Por sea, eso, solamente da su resolución y nada más. Son 3 parrafitos y te deja firme una sentencia. Poco serio, Lucha. Bueno, muy poco serio. Es muy complicado ese recurso y con eso están amenazando, pero en realidad los tiempos se van a terminar estirando porque le van a terminar pidiendo opinión al Procurador General interino y después... En otras vocalías dicen, nosotros no tenemos ningún tipo de vocación de apurar los tiempos que tiene la Corte Suprema. Así que ahí hay una pulseada sobre, bueno, cuándo van a resolver los recursos de Cristina Fernández de Kirchner y si le van a impedir ser candidata o si lo que van a hacer es consagrar esta inhabilitación perpetua que le dictó el Tribunal Oral Federal 2. Un Lorenzetti que al parecer quiere al hijo para volver a la presidencia de la Corte. Bueno, capaz que no se le cumple el deseo por lo menos este año. Bueno, y los otros dos querían a García Mancilla también para licuar el poder de Lorenzetti, ¿no? Esa es la pulseada interna en la Corte Suprema. Es una lucha de poderes, justamente. Julián de Imperio, cuando los diputados se fueron de gira a España, los senadores dijeron, bueno, aprovechamos y también nosotros queremos algo. ¿Van a ganar 9 palos los senadores? Bueno, esa es una especie de interna que se está empezando a desatar entre la presidenta de la Cámara, Victoria Villarruel, y los propios senadores. ¿Por qué? A ver, si en algún momento lo vamos a ver en pantalla, ¿se acuerdan el momento hace un año más o menos cuando los senadores votaban a mano alzada sin ningún tipo de debate? Literalmente tardaron 6 segundos en decidirse un propio aumento. Ellos mismos, del 120%... Sí. No, ¿qué pasó? ¿Votaste, Nati? No, yo voté en 6 segundos. Claro. Porque contaba los segundos, a ver cuánto... Literalmente, ¿se acuerdan? Ahí está, ahí está Martín Lustó, ¿no? Ay, la manito de Lustó. Mientras hablaba con otra. Momento icónico registrado en la Cámara. La realidad es que eso generó mucha indignación en la sociedad. Obviamente también el presidente Milei trató de capitalizar este error como acusando a la oposición de que eran los que estaban encabezando este aumento. Después se conoció que los propios legisladores de La Libertad Avanza también habían acordado esto, aumentarse un 120%, cuando se estaba dando el mayor ajuste de todos en el momento más crítico del año pasado, en abril fue esto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En ese momento empezaron los legisladores, los senadores, a hablar un poquito por debajo de la mesa y a decir, che, pero la verdad es que podemos aguantar un poquito, pero fíjate cuánto gana un directivo de YPF, fíjate cuánto gana un juez.
Fíjate cuánto gana, por ejemplo, funcionarios del Ejecutivo, incluso lo mencionaron específicamente a Manuel Adorni, porque en ese momento se estaba aumentando también el sueldo, el bueno estaba de Manuel. ascendiendo. Claro, entonces los senadores empezaron a decir, nosotros tenemos que pagar una casa en Buenos Aires cada vez que venimos acá y también donde vivimos, en nuestras Unos provincias. que cobran del desarraigo, ¿no? Claro, desarraigo. bueno. Chicos, Sí, Juli, sí. perdón, No nadie seas tan mal. los amenazó para que sean senadores, o sea, están ahí por motus propio. Exactamente, Y bueno, sin dudas. bancarse la pelusa, muchachos. Y tampoco que estamos hablando de montos menores. Es cierto, hay que decir, 9 millones es bruto, con los descuentos quedarían en 7 millones, un poquito más, poquito menos. A una miseria. Pero Victoria Villarruel lo que dice es, yo no soy senadora, ustedes, senadores, pónganse de acuerdo, convoquen una sesión y decidan entre ustedes si se quieren subir las dietas o no. Y los senadores dicen, ¿cómo? Vos sos la presidenta del Senado, vos tenés la potestad de Como decidir se lavan esto, así las como lo manos. hace Martín Menem en la Cámara de Diputados, y le están pidiendo por debajo de la mesa, nadie quiere poner la cara, nadie quiere decirlo, pero literalmente todos los senadores están de acuerdo con subirse el sueldo a un monto Ahora, muy, Juli. muy alto. Tienen que decidir antes del 15 o 20 de abril, antes de que termine este mes, si se van a efectivamente descongelar los sueldos que se habían congelado en enero. No, digo, te consultaba esto, digo, porque en su momento Victoria Villarruel sí pudo congelarlos, porque ahora no podría, ¿no? Totalmente, lo hizo encima cuando todavía no había sesiones ordinarias, ahora ya lo hay y la verdad que nada, es una cuestión de que decidan entre los senadores. Es la que dice que gana 2 chirolas, ¿no? Claro, mientras los jubilados ganan 355.000 pesos con el bono congelado durante 2025, estos muchachones van a empezar a cobrar 9 millones de pesos en bruto. Cecilia Del Innocenti, esta noticia me causa un poquito de miedito. ¿Se viene la Tercera Guerra Mundial? ¿Cómo? Otra vez la Tercera Guerra Pero me Mundial. da miedo, Bueno, pero Cecilia. ya que hablamos de millones, podemos cambiar el foco e irnos a defensa, y no a defensa nacional, sino a defensa global. Y un continente que está en medio de una encrucijada, que es Europa, o mejor dicho, la Unión Europea como organismo supranacional, ¿no? Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, que es, digamos, el órgano ejecutivo del bloque, ya había dictado un aumento del gasto en defensa de hasta casi 900.000 millones de dólares. Es un montón. Digamos que para Europa, este programa se llama el Plan de Rearme de Europa, tiene que ver con este momento bisagra que vivimos en la historia contemporánea, que tiene que ver con el acercamiento entre Donald Trump y Vladimir Putin y la guerra en Ucrania como corolario, ¿no? Es decir, tenemos a un Trump que rompe con la tradición diplomática estadounidense que mantuvo este paraguas de seguridad, ¿no?, de sus aliados después de la Segunda Guerra Mundial. Es cierto. Porque se acerca a Vladimir Putin, que hoy por hoy directamente ya, vamos a decirlo en términos políticamente correctos, A ver. no le importa un carajo Ah, el multilateralismo lo dijiste. y va directamente por el uso de la fuerza, y tenemos un Donald Trump que abiertamente lo avala, así que las reglas del juego cambiaron y los europeos dicen, me parece que no es por ahí. ¿Qué pasa entonces? Bueno, el problema está acá en el botón nuclear. Estamos hablando, como decías vos, la Tercera Guerra Mundial y el factor de la amenaza nuclear. Varios países europeos están considerando acceder a armas nucleares. Esto confirmado por, sin especificar cuáles, pero confirmado por Rafael Grossi el otro día de visita por Buenos Aires, el titular de la AIEA, de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Entonces, digamos que esto cambia un poco el panorama. Claro, mucho. Yo te recomiendo, Javo, no te metas en líos, llévate bien con los chinos, con los rusos, con los yanquis, con todo el mundo. No des tantas declaraciones estrambóticas porque se puede complicar y mucho, porque el horno no está para bollos a nivel internacional. Vamos a hablar, Franco Littner, de alguien que está verdaderamente al horno. ¿Quién es? Nuestro expresidente Alberto Fernández. Chicos, A ver. ¿se puede pasar chivos en este programa? No sé, depende. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? Ah, ¡Epa! A El ver. martirio. muy lindo. ¿De quién es ese libro? Franco Lindner. ¿Sos vos? Ah, sos vos. El ¿Sos alemán. vos? ¿No era Frank? Soy yo. Estás robando al aire, Franco. Qué Soy bárbaro. Frank, sí, me llamo Frank, pero bueno, Sí. firmo Franco. La historia secreta de la guerra entre Alberto Fernández y Fabiola Yáñez, Te lo El compro. martirio, Planeta, Ujú. al que lo compre se lo autografío. Epa, muy bien. ¿Está en precio? ¿Está en precio? No sé cuánto sale. Ah, No, mira. soy como el Buda, no toco plata. Mirá vos, sí, no has tocado plata.
Hablando de libros, chicos, Sí. ¿se acuerdan la serie de libros Elige tu propia aventura? Sí, obvio, todavía los tengo. Bueno, como voy a hablar de Alberto y Fabiola, que es un tema que habrán visto, me gusta mucho, esto lo titulé Elige tu propia coartada. Apa. Porque Alberto suma explicaciones y coartadas de por qué aparecieron esos hematomas, esos golpes en las famosas fotos de Fabiola Yáñez que dieron la vuelta al mundo. Tremendo. Primero hay que decir que Alberto está muy interesado en que se conozca una noticia. Bueno, le voy a dar el gusto, Alberto, la voy a contar. Sí. Hay una esteticista que trabajaba con Fabiola, se llama Fabiana Aguirre. Hace un par de semanas, hace poco, 10 días, declaró en la justicia en una causa paralela que se tramita en un juzgado de Zona Norte. Sí. Y está acusada de mala praxis, ¿no? De trabajar con lo que se llama plasma enriquecido con plaquetas, que es algo que está ahí en los bordes marginales de la medicina. Sí, casi ilegal, ¿no? Sí. Ella lo negó ante la justicia. Alberto dice que sí, que lo hacía. Y hay unos chats que tiene la justicia donde hay chats entre ella y Fabiola Yáñez, en los que se menciona, donde Fabiana Aguirre menciona, bueno, llevo el plasma, hacemos plasma. Sí, dale, avancemos con eso. Así que, ¿por qué es importante lo del plasma? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Acá va una de las teorías de Alberto. Porque una de las contraindicaciones de este plasma enriquecido con plaquetas es una reacción cutánea que podría ser parecida a los hematomas que mostró Fabiola en sus fotos. Alberto sigue con esa coartada desde el día 1. En realidad no es la única. ¿Tiene Alberto, varias? Una cosa hay que decirle al expresidente. Sí. El médico, el titular de la unidad médica presidencial, su médico de cabecera de toda la vida, que él llevó a la unidad médica presidencial, Federico Saavedra, ante la justicia confirmó que eran golpes, no reacciones cutáneas ante nada. La golpeaba. Lo que dijo es, yo fui y los vi en Olivos y ellos me dijeron que, bueno, había sido un golpe accidental. Pero un golpe, al fin de cuentas, un golpe. El plasma no se pone en el ojo. Sí, digo, en este caso sí. Acá arriba también. Bueno, Es ahí raro. está la duda. Claro. Vamos a enumerar las coartadas de Alberto. Una es la del plasma. Sí. Lo que pasa es que para zafar no se quedó con una, se quedó con 4 coartadas. ¿Con las 4 a la vez? Coartada 2 a la vez. Coartada 2, Fabiola tomaba mucho alcohol, tenía un problema de alcoholismo y se caía con frecuencia. Pero justo Alberto, en hay que el tener ojo, mucha puntería para caerte en el ojo y hacerte un hematoma en el ojo. La verdad que hay que tener una puntería, pero es bárbara. Tremendo. O sea, culpaba el alcoholismo de lo que le pasó. Culpaba al mismo tiempo golpes producidos por caídas, por alcohol, tratamiento estético con reacción cutánea, 2 coartadas. Tercera coartada, un golpe no intencional, como ellos le dijeron al médico, casi como una reacción de Pavlov, si querés, dormido, se le fue la mano, no sé, una reacción automática. Se estaba soñando Alberto y estaba le pegó, soñando, dije, ¿por qué me engañás con otras? ¡Pum! Por favor. Fue sin Tremendo. querer. Eso lo dijo. Eso también, eso en off también lo dijo en las primeras horas después de cuando estalló la denuncia judicial en agosto del año pasado. Esas 3 explicaciones simultáneas, por eso te digo, elige tu propia coartada, cada uno se puede quedar con la que quiera. Y es una cuarta coartada, chicos, que es la de los forcejeos. ¿Por qué le aparecieron los hematomas en los brazos? Bueno, la explicación off the record que da Alberto a los periodistas con los que habló es que cuando tomaba alcohol Fabiola se ponía violenta y se iba a las manos y él para defenderse la sostenía los brazos para que no le pegara. O sea, al final el golpeado en esta historia, chicos, era Alberto Fernández. Claro, el golpeado chicos. es Alberto Fernández. Estamos desviando el foco de según la explicación de Alberto. ¿Qué tan fuerte te tienen que agarrar para que te deje un hematoma aparte? Como quizás. No, muy fuerte.
Tenía mucha fuerza. Muy fuerte. A ver, a mí lo que me contaban gente que trabajaba en la Quinta de Olivos, que después de que se conoció todo este hecho de violencia, es que era Vox Populi que Fabiola tenía problemas con el alcohol. ¿Sí? Esto lo sabían todos los que trabajaban ahí en la Quinta de Olivos. Y que muy pocas veces, o sea, que casi no tenían vínculo entre ellos. Ella siempre durmió en la casa de huéspedes y no compartían habitación. Por lo cual, digo, se ve que él la iba a buscar y se generaban esos conflictos. A partir del año de convivencia, ella se fue a la casa de huéspedes. Después de la famosa fiesta de Olivos. Sí. Vivía ahí, vivía con la mamá, con la hermana. Te cuento una cosa más que cuento en el libro que traje. Yo siempre digo que, cuando me preguntan por este libro, que di bastantes notas, siempre digo que no hay inocentes en esta historia. No hay inocentes. Hay claramente para la justicia una víctima y un victimario. Pero, ¿qué pasa? Esa víctima, a su vez, hace un uso de su condición de víctima. Hace un uso. Hay chats que están en la justicia donde Fabiola, por ejemplo, le pide que le consiga un trabajo en España. Alberto se hace el desentendido, dice que, bueno, espérame, te voy a ayudar como pueda. Y Fabiola le dice, te doy hasta, no sé, te doy hasta mañana, conseguime algo. Y le dice, acordate que esas fotos siguen existiendo. Acordate que esas fotos siguen existiendo. Tremendo, Eso, Franco. si no es chantaje, chicos, se Franco, parece muchísimo. Alberto al final es una máquina de tirarle todo a Fabiola, porque recuerdo la famosa fiesta en Olivos, ¿no? Que le echó la responsabilidad absoluta a su ex mujer. Y un dato que me aportan de producción muy interesante, que ya en la campaña de 2019 ya ni siquiera le tomaba la mano a Fabiola. O sea, ya estaba todo roto desde esa época y parece que era una relación de conveniencia. Bueno, muchos dicen que era un matrimonio arreglado, ¿no? Claro. En el momento en que a él le ofrecen la candidatura en el 2019, no estaban en pareja formalmente. Se veían cada tanto onda amantes, se veían cada par de semanas. Era relación formal. Cuando él se encuentra con esa cosa que le cae del cielo, que es la candidatura presidencial, la va a ver y le dice, te pido que me acompañes como primera dama y la vida va a cambiar para vos. Decía que en esa época andaba con otras chicas también, Alberto. Andaba con una ex Gran Hermano, que el nombre se me escapa ahora, pero que... Uy, intriga, traelo para mañana, por favor. Cuando la chica cuando la chica le mandó un mensaje para felicitarlo por la candidatura, nunca le contestó a Alberto. Mirá cómo cortó el rostro. Qué bárbaro. Me gustaría algún día hacer una competencia. ¿Quién llevó más mujeres a la Quinta de Olivos? ¿Sí, el Turco o Alberto? ¿No? Cabeza a cabeza sería. ¿No? Está difícil, está difícil. Está muy complicado. Para cerrar, Franco, ¿cómo se dice chivo en alemán? Porque chiveaste tu libro de una forma tremenda. A ver tu libro. Ziegenbock. Ziegenbock. Lean a Franco Lindner con El Martirio. Te lo voy a comprar, ¿eh? En breve, hacemos un descuentito, por favor. Natalia Bacareza. Ay, si voy rápido porque eso... Sí. ¿Va a haber foto o no entre Milei y Trump? Estamos esperando, ¿no? El gobierno tiene la idea de que sí, por algo... Decidió sorpresivamente Milei viajar anoche rumbo a la Florida. Espera cruzarse, no sé si detrás de escena, arriba del escenario, en el baño, donde se les ocurra, lavándose las manos. Le van a sacar una foto, es lo que quiere traer por lo menos Milei, y sacar un compromiso de algo, que le van a bajar los aranceles, que van a negociar con el Fondo Monetario Internacional, que van a darle más dólares. Ahí veíamos algo quiere, algo. La foto antes de subir al avión, donde está Karina, ellos tres solo viajaron. Karina, la secretaria general de la presidencia y hermana del presidente de la Nación. Luis Caputo con un gorro que no desconozco qué significa ese ícono, no sé, esa sigla, señor? Parece, no sé, un gorro de qué, de cartero, ¿no? Parece un cartero, Caputo. Sí, no hay Photoshop, por lo menos. Ahí. No, por lo menos. No hay Photoshop, por lo menos. No hay Photoshop en no va esa foto. No va esa gorra para Nati, mí. consulta. No va esa gorra, por Dios. Nati, ¿Quién lo consulta. asesoró? ¿Milei vuelve esta noche? ¿Cuándo vuelve Vuelve Milei? esta noche, o sea, mirá, viajó relámpago. en un viaje relámpago. O sea, por 24 horas se fue del país. No quiero pensar cuánto salió ese viaje, porque además viaja en el avión oficial. O sea, ya está habilitado. No es que, o sea, tiene un costo eso. Y para recibir un premio privado, no es de visita oficial, no va a la Casa Blanca,
no va a ninguna reunión bilateral con ningún funcionario. Si no llega a haber foto con Trump, por lo menos van a buscar tener alguna foto o alguna reunión, aunque sea informal, con alguno de los funcionarios o asesores de Donald Trump, ahí en la residencia, el búnker, como contaba Ceci, de Mar-a-Lago, en la Florida, en Palm Beach, y aunque sea este compromiso de que Donald Trump interceda en un mayor desembolso para Estados Unidos por parte del Fondo Monetario Internacional. Es el noveno viaje, chicos, en 15 meses de Milei a Estados Unidos. Hoy escuché que, creo que en radio con vos, Nati, que decían que hay un cálculo que a razón de 45 días de gobierno, Milei viaja a Estados Unidos. Tremendo. Sí, tendría que hacer la cuenta, pero en 15 meses ya hizo 23 viajes con esto. Tremendo. Bueno, algo se va a traer aparentemente Milei de allá a Estados Unidos. Veremos qué es, Bueno, chicos, nos quedamos sin tiempo. A vos te digo, quédate en la continuidad informativa de Bravo TV. Ya llega Soy Casta y también te reitero, bueno, mañana a las 6 de la tarde nos encontrás aquí en Bravo TV. Y recordá, no somos leones, pero somos periodistas de raza que vamos a mostrar los colmillos. Muchas gracias.